Los implantes tenemos que cuidarlos igual que si fueran nuestros dientes, cepillándolos diariamente 3 veces al día, pasando seda, nuestra pasta de dientes, enjuague. ¿Un implante dental puede cambiar en la forma en la que hablamos o comemos? Claro que puede, es más, es que lo hace. ¿Cuál es la diferencia entre un implante dental y una prótesis de quita y pon? Las diferencias son abismales. ¿Qué ocurre si un implante fracasa? ¿Cuál es el protocolo a seguir? David, muchas personas temen que al perder un diente le pueda afectar a la sonrisa. ¿Cómo afecta esto a corto y a largo plazo? Pues las personas cuando perdemos un diente siempre nos fijamos en la estética, siempre la sonrisa es lo que siempre nos estamos preocupando, pero va mucho más allá. Cuando hablamos de un diente del sector anterior, que es la parte de la estética, la que no se ve, es la que nos preocupa y de momento venimos al dentista y queremos llevarnos el diente puesto ya, porque claro, se nos ve. Pero cuando nos ocurre en un diente de la parte posterior de la boca, ahí le damos menos prioridad y tiene la misma importancia o quizá más, ¿vale? Cuando la importancia a largo plazo pues tiene bastantes consecuencias. Cuando hablamos en sectores posteriores, por ejemplo, un molar de la parte inferior de la boca, lo que ocurre es con el antagonista, que es el que está justamente, el que choca con él, pero que está en la parte superior. El antagonista lo que hace es que se extruye. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros hablamos de extrusión, es que se descuelga, ¿vale? Porque va buscando contactar con el de abajo, pero como el de abajo ya lo hemos perdido, él no encuentra el contacto y se va descolgando. ¿Qué pasa? Que ese diente, si no evitamos que se descuelgue en el momento en el que nosotros perdemos ese diente y pongamos el implante, una vez que se descuelga ya hemos perdido otro diente, porque ese diente nunca más va a tener esa funcionalidad. Te pueden decir que con ortodoncia se puede conseguir intruir un poquito, pero tiene más consecuencias, porque se pierde hueso y a largo plazo, si ya está muy descolgado, no se puede hacer nada. Entonces, para reponer esa pieza, que inicialmente nos faltaba un solo diente, ya tenemos que colocarla, porque el de arriba, ya que se nos ha destruido, no nos deja espacio para nosotros colocar un implante abajo. Entonces hay que colocar el superior y el inferior, para volver a recuperar esa mordida, digamos, que se puede evitar en el caso de que pierdas un diente si inmediatamente, en poco tiempo, a corto plazo, en 1 año, 2 años, colocamos el implante, se soluciona completamente ese problema. En la parte anterior, pues en la parte anterior más de lo mismo, porque nuestros dientes, sin contar que nosotros cuando perdemos un diente, todo el resto de dientes tienden a irse hacia adelante para tapar ese hueco, ya pierden funcionalidad, porque en lugar de estar, digamos, en vertical, ya empiezan a ponerse oblicuos, y así ya cuando mastica ya no realiza su función. Perfecto. O sea que tiene muchas consecuencias. ¿Un implante hay que realizar la limpieza lo mismo que un diente natural? Los implantes tenemos que cuidarlos igual que si fueran nuestros dientes, cepillándolos diariamente 3 veces al día, pasando seda, nuestra pasta de dientes, enjuague y nos podemos ayudar en el caso de que los implantes sean varios implantes o sea una prótesis que sea más elaborada, sobre 3-4 implantes, de algunos irrigadores como el Waterpik, que lo que hacen es que echan agua a presión y nos facilitan mucho que salga toda la comida, que se acumule toda la placa de debajo, de entre la encía y el implante, digamos, porque es muy importante para evitar, sobre todo, periodontitis, que el implante también tiene enfermedad periodontal. Lo que pasa es que se conoce como periimplantitis, porque lo que está inflamado es lo que está alrededor del implante, y eso causa pérdida de hueso, y es muy importante mantenerlo higiénico, y así nos aseguramos que no van a funcionar, que no van a ir muy bien a largo plazo. ¿Y cuánto debe tarda una persona en olvidarse que tiene un implante dental? Hombre, olvidarse como tal, de olvidarse de que no tiene un implante es complicado, porque claro, porque no sientes tu diente, pero a partir de los 7, 8 meses, la mayoría de las personas ya no recuerdan que tienen un implante. Se acuerdan cuando vienen a vernos, nos preguntan cómo está, pero normalmente no les da problema. Y digo 6, 7, 8 meses, porque es el periodo de tiempo entre que colocamos el implante, hacemos una serie de pruebas y luego ya ponemos la corona definitiva. Una vez que ya ponemos el diente definitivo atornillado perfectamente a ese implante, ya el paciente ya se lava sus dientes, ya como si fuera suya la pieza. ¿Un implante dental puede cambiar en la forma en la que hablamos o comemos? Claro que puede. Es más, es que lo hace. Cuando nosotros pasamos mucho tiempo sin dientes, nosotros llega un momento en que nos acostumbramos y mal hablamos. No apoyamos la lengua a la hora de pronunciar en el sitio correcto. Simplemente va a la encía, la lengua tiende a rellenar los huecos que dejan los dientes. Entonces nosotros cuando colocamos esos implantes y esos dientes de nuevo, el paciente sale del gabinete y no sabe hablar, porque se le va el aire, no puede apoyar bien la lengua para pronunciar y pasan una semanilla hasta que el paciente se habitúa de nuevo a hablar con sus dientes. ¿Cómo comemos en cuanto a la comida?
la masticación, pues también influye mucho, porque cuando nos faltan dientes, el problema es que se nos queda un hueco ahí entre dientes y se queda la encía ahí sola. Entonces, si nosotros masticamos por ese lado, se nos clava esa comida, se clava en la encía y nos hace daño, y tendemos a masticar solo por un lado, que es el que no nos faltan piezas. Mucha gente teme o le da miedo ponerse un implante. ¿Realmente es doloroso? ¿Duele ponerse un implante? Pues es como todo. Hay pacientes que sí que les duele, aunque tengo que decir que actualmente con las técnicas que tenemos, la mayoría de los pacientes no sienten apenas dolor. Hombre, no deja de ser una pequeña cirugía que puede tener pequeñas complicaciones, algunos riesgos, puede producirse una infección, aunque no es frecuente porque hay que mandar obligatoriamente antibióticos cuando colocamos implantes, entonces no es frecuente que aparezcan infecciones. Puede haber una pequeña hemorragia, porque hay que tener en cuenta que hay algunas arterias que pasan por la zona donde nosotros colocamos implantes, pero son pequeñas contraindicaciones, pequeños riesgos que asumimos cuando colocamos un implante. Sí, luego con medicamentos también que apoyen ese... Con medicamentos que apoyen esa pequeña cirugía, los puntos, una buena higiene, y si siguen las pautas que los profesionales les damos, se reducen muchísimo los riesgos. ¿Y un implante se puede... es lo mismo que un diente natural? ¿Se ve igual o hay pequeñas diferencias? Un implante normalmente, cuando nosotros hablamos de implante y dientes naturales, hay pequeñas diferencias, porque claro, nosotros en un laboratorio no podemos construir un diente con las mismas características que un diente vivo. Entonces, a visión de luz, a simple vista, pues no va a haber diferencia. Pero luego, si lo analizamos de cerca, sí que hay diferencia. El implante, por ejemplo, es más duro, es más resistente, pero digamos que el diente tiene como un amortiguador natural, que es el ligamento periodontal, que el implante no lo tiene. Entonces, hay pequeñas diferencias que sí diferencian a ambos. Y si no cuidamos bien el implante dental, ¿qué puede ocurrir? ¿Deben de quitárnoslo o qué puede ocurrir si yo no cuido bien mi implante? Si nosotros no cuidamos bien el implante no lo va a chivar. ¿Se puede limpiar, por ejemplo, el implante? Claro, el implante, lo bueno del implante es que me va a decir cómo tú cuidas tu implante cuando venga a verme. Porque si tienes placa, si estás perdiendo hueso, porque no estás haciendo todas las pautas que yo te he dado, si no vienes a tus revisiones, fumas, si comes cosas que no debes de comer, o hay muchas personas que tienen, por ejemplo, esos implantes en una zona de la boca y en la otra no tienen nada. Entonces toda esa carga de toda la boca la están concentrando en las 2 o 3 muelecitas que tienen ahí con implantes. Eso tampoco, un implante. Tú piensas que si nos cargamos nuestros propios dientes, si nosotros masticamos más que por un lado nos cargamos nuestros dientes, imagínate si solo tenemos 2 implantitos arriba, 2 abajo y le queremos dar todo el trabajo a eso. Por ejemplo, un implante no se pica, pero sí es verdad que hay que cuidarlo mucho para que no... Claro, esa es una de las grandes ventajas que tiene un implante, que la caries no vamos a tener, no se nos va a picar, pero es verdad que necesita un cuidado igual, porque la acumulación de placa en lo que es el implante, en la encía alrededor del hueso, es muy importante. Es muy importante que esa encía esté fuerte y esté sana, porque es la que va a abrazar, digamos, el implante y la que nos lo va a mantener sano, con salud, el implante. Y un implante no solo reemplaza un diente perdido, pero es cierto también que mejora la encía y mejora alrededor de la boca. Por supuesto. Cuando nosotros perdemos un diente, es imposible que no haya una pérdida de hueso. Siempre que perdemos un diente hay pérdida de hueso, en mayor o menor medida. Pero si nosotros colocamos un implante, una vez que ya se ha conseguido, siempre vamos a tener un par de milímetros de pérdida de hueso cuando se pierde un diente. Pero esos 2 milímetros, si nosotros aprovechamos y colocamos un implante, al darle una carga funcional a ese implante, ese hueso no se atrofia. Ese hueso se osteointegra con ese implante y evitamos continuar perdiendo hueso. Si nosotros, por el contrario, no colocamos ningún implante, ese hueso no está realizando ninguna función. No está trabajando, por así decirlo. No está trabajando y eso lo que hace es que se atrofia. Es como nuestros músculos. ¿Y un implante dental se puede mover con el tiempo o se mantiene siempre fijo? El implante dental no se puede mover con el tiempo. El implante, una vez que está osteointegrado fuerte al hueso, es en bloque con el hueso y no se puede mover nunca. Entonces, en los casos, en pacientes que le faltan piezas, es muy importante planificar ese tratamiento de principio a fin, porque en el caso de que el paciente tenga pensado colocarse ortodoncia, es muy importante colocar primero ortodoncia y alinear nuestros dientes que tengamos, dejando el espacio del implante y luego en ese hueco ya colocamos el implante.
Y así, porque si lo hacemos a la inversa, colocamos primero el implante, luego ese implante no lo podemos mover. Entonces nos cuesta más mover todo el resto de la boca y no está indicado. ¿Y qué tipo así de alimentos son adecuados para cuando te realiza un implante, tanto recién puesto como a lo mejor a largo plazo? Pues recién puesto, lo ideal es que ningún alimento toque ese implante, es lo ideal. En el caso de que tengamos en una zona implante y en la otra nada, vamos a masticar por el otro lado. Y ese lado lo dejamos tranquilito ahí, que ese implante se autointegre fuerte, 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 sin darle ningún tipo de problema. Y en el caso de que tengamos implantes en toda la boca, porque hay muchos casos que son cirugías más complicadas, más completas, y es toda la boca, pues lo que hacemos es dieta líquida. Si yo pierdo un diente, es cierto que si no lo repongo a tiempo, por así decirlo, rápido, puede conllevar que me tengan que quitar también varios dientes. Sí, afecta mucho al resto de dientes porque tiene muchas consecuencias. Los dientes que están al lado de ese diente que hemos perdido van a intentar ocupar ese espacio, ya no van a perder su posición en la que realizan su función, sino que se van a girar, se van a quedar oblicuos y ya no van a realizar ninguna función. En el caso del que sea en la parte inferior, los dientes de la arcada superior van a descolgarse y van a dejar de realizar su función. Y no es solo eso, sino que luego no nos van a permitir colocar una prótesis debajo, porque al descolgarse, cuando mordemos, ya no nos va a quedar espacio entre ese diente que se nos ha extruido o descolgado y la encía. Entonces ahí no tenemos espacio protésico. Entonces ese diente hay que quitarlo y colocar un implante arriba y otro abajo para volver a recuperar la función. ¿Y puede dañarse un implante si yo mastico algo, por así decirlo, muy fuerte? Claro. ¿Puede romperse, llegar a romperse? No se nos puede olvidar que un implante es de titanio, es muy fuerte, el material es de circonio, súper duro, pero si lo más duro que tenemos en el cuerpo humano es nuestros dientes, que es el esmalte, y lo rompemos, eso también lo podemos romper, tenemos que tener cuidado. Y yo, por ejemplo, me quiero poner un implante. ¿Qué proceso sigue Vale. cuando yo entro a la clínica? ¿Cuál es el protocolo a seguir para ponerme un implante? El protocolo siempre vamos a hacer un TAC y una ortopantomografía, una radiografía y un TAC en 3 dimensiones, para nosotros poder ver cantidad de hueso, tanto en altura, en anchura, profundidad, para conocer todos los detalles anatómicos de nuestro hueso al que nos vamos a enfrentar. Luego, tenemos que tener en cuenta si el paciente viene con un diente y ese mismo día le voy a quitar yo ese diente y le voy a colocar un implante, o si el paciente no tiene diente y yo le voy a colocar el implante. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros tenemos un diente y lo vamos a quitar para colocar un implante, nosotros antes de quitar ese diente lo que vamos a hacer va a ser tomar un escáner. Sí, para ver cómo está la boca, si Correcto. tengo alguna infección o si necesito algún empaste. Y una vez que nosotros nos aseguramos de que ese diente hay que quitarlo, te escaneamos y lo mandamos al laboratorio. Y el laboratorio, como le llega inmediatamente, me va a tener preparado una corona, un diente igualito que el que tú tenías antes de que yo te lo quite. Entonces yo te lo quito, te coloco ese implante y en las 48 horas tu laboratorio, como te toma un registro previo, ya me tiene preparado ese diente igual que el que tú tenías para que yo lo atornille a ese implante y tengas tu diente inmediatamente. Aunque eso sí, hay que tenerlo claro, no puedes masticar con él, solamente es para que no se vea estéticamente, que quede bien estéticamente, pero hasta que ese implante no pasen 3-4 meses y esté fuerte, no podemos darle ningún tipo de uso. Entonces yo entro a la clínica y salgo A las 48 horas. 48 salgo ya con mi Te implante. haces la cirugía hoy, yo te tomo el escáner hoy y al día siguiente ya puedes venir, ya tengo yo tu diente igual que el que tenía y te lo coloco. Eso ocurre, hay que tener también en cuenta que esto ocurre en la mayoría de los casos. Hay en algunos casos que por determinadas circunstancias, determinados pacientes, por hueso, tipo de hueso, que no se consigue darle un torque, una fuerza a ese implante, no puede ser ese tipo de prótesis y tendremos que colocar alguna alternativa, una prótesis de poner. Ese tema también interesa mucho porque si yo tengo poco hueso, imagínate, yo soy un paciente que tengo poco hueso y no tengo, por así decirlo, base para un implante. ¿Qué se realiza en la clínica? Pues depende del sitio donde estemos. Si nos encontramos en la parte superior, hay que hacer una elevación de seno. La elevación de seno ¿Qué es una elevación de seno? Vale, la elevación de seno, tenemos que saber un poquito de anatomía, me voy a meter un poquito en anatomía, y es que justamente por encima del maxilar tenemos 2 cámaras de aire, aquí, 2 cámaras de aire, ¿vale? Y lo que hacemos es que nosotros hacemos una que es atraumática o traumática. Cuando tenemos entre 4 y 6 milímetros, lo que hacemos es que hacemos una elevación de seno atraumática. ¿Qué quiere decir esto?
que como solo nos faltan 2 milímetros para poder colocar ese implante, hacemos la apertura como si fresamos, como si fuéramos a colocar el implante y elevamos un poquito una membranita que tenemos dentro de ese seno. Dentro de esa cámara de aire está rodeada por una membrana. Nosotros digamos que empujamos la membrana y rellenamos eso con hueso, ¿vale? Ese hueso normalmente puede ser tu propio hueso, que te lo han quitado de alguna otra zona, o puede ser hueso que es comprado, ¿vale? Por otro lado, si vemos que tenemos muy poca cantidad de hueso, que tenemos 1 milímetro, 2 milímetros, tenemos que hacer una elevación con ventana. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que abrir, quitar un trocito de hueso de ahí, la parte donde vayamos a hacer la elevación, y empujamos esa membrana muy hacia arriba, porque necesitamos mucha cantidad de hueso. Toda esa ventana totalmente la tapamos de hueso y colocamos una membrana. Y eso es muy importante, tenemos que esperar varios meses hasta que ese hueso que nosotros hemos puesto ahí se convierta en un hueso propio autólogo nuestro, ¿vale? De esta manera, lo que conseguimos es que cuando viene el paciente ya a colocarse el implante, ya sí que puede colocarse el implante. En algunos casos, en la atraumática, cuando tenemos bastante cantidad de hueso, solo necesitamos un par de milímetros, ahí lo que hacemos es que el mismo día que hacemos la elevación de seno podemos dejar colocado el implante. Pero en la otra no, en la otra se hace la elevación de seno un día y a continuación, a los varios meses, cuando el hueso ese nos dice que ya está fuerte, sí, ya está se coloca el implante. En el caso de que sea en la arcada inferior, que no tengamos tanto hueso, las regeneraciones aquí son otro tipo de regeneraciones. No son como arriba, porque abajo no tenemos más nada para poder elevar nada, ni lo único que podemos hacer es intentar subir el hueso, que es y lo que se hace es que una regeneración con membrana. Se pone una membrana, se rellena hueso y se sutura y se deja ahí hasta ver cómo responde. Y si yo me pongo mejor implante, también puedo ponerme, imagínate, yo me quiero poner un implante, pero tengo a lo mejor un diente apiñado. ¿Me puedo poner ortodoncia también visible, por ejemplo? Claro, por supuesto. Como hemos explicado antes, lo principal es, primero, vamos a poner todos los dientes en su posición adecuada. Y luego vemos el huequecito que tenemos de las piezas que nos faltan y las vamos a reponer con implantes. Incluso se puede, no tenemos por qué sumar el tiempo de tratamiento de decir, ortodoncia 2 años y el implante ahora hay que esperar 8 meses hasta que me lo poner el puesto. No, porque nosotros podemos aprovechar durante la ortodoncia, cuando ya vemos que los 2 dientes que tenemos al lado de la pieza que nos falta, que no los vamos a mover más, podemos aprovechar ese tiempo para que ese implante se vaya integrando y así acortamos el tiempo de espera. ¿Cuál es la diferencia entre un implante dental y una prótesis de quita y pon? Las diferencias son abismales. La principal diferencia es que una prótesis de quita y poner no se adapta bien, con el tiempo el hueso se va reabsorbiendo porque cuando tenemos una prótesis ese hueso no está realizando ninguna función y se va atrofiando, se va apareciendo hueso, aunque nosotros no tengamos la sensación, esa prótesis hay que continuamente, anualmente, cada cierto tiempo, hay que rebasarla, que es volver a adaptarla a nuestra boca, porque nuestra boca está en continuo cambio. Como no tenemos nada que estimule ese hueso se va atrofiando y va dejando hueco entre la prótesis y nuestro paladar, por ejemplo, y tenemos que volver a adaptarla. Y sin embargo, un implante, además de mantenernos ese hueso, nos olvidamos que tenemos un implante, nada de quitar ni poner, nada más que higienizarlo. La prótesis de quita y pon, el tema este del pegamento y todo eso. La prótesis de quita y poner es mucho peor que cualquier implante. Por el tema que no se adapta bien, se mueve mucho, chancletea. Los pacientes van a decir que me chancletea. Claro, te chancletea porque esas prótesis están ideadas para masticar por los 2 lados a la vez. Tanto por aquí, la mitad, y por aquí, a la vez. En el momento que nosotros lo masticamos, como masticamos nosotros normalmente, que el bolo alimenticio lo echamos hacia un lado o hacia el otro, ahí la prótesis se mueve mucho. Nos balancea. Entonces, los pacientes se quejan, tienen que estar continuamente utilizando pegamento para que esa prótesis se readapte. No es lo ideal. ¿Y qué consecuencias existen si un implante dental no se realiza correctamente? Si un implante dental no se realiza correctamente, pues tiene varios riesgos, pero lo que es fundamental cuando nosotros colocamos un implante dental, no se coloca malamente porque hay que seguir unas normas muy estrictas siempre. Nada de contaminación, está todo súper estéril, esterilizado, no hay contaminación de bacterias, contaminación externa, nada. Ahí va todo el mundo, va estéril, hasta los guantes, todo. En todo el material que se emplea, una vez ya no se puede volver a utilizar, nadie toca el implante pasa del envoltorio a la boca a través de un aparatito, o sea, nada de complicaciones. Las principales complicaciones suelen aparecer no por una buena colocación, sino por un mal mantenimiento, que es porque el paciente fuma, el paciente mastica, el paciente no hace caso a todas las indicaciones que nosotros le damos, y entonces el paciente se presenta a los X años, que no se ha acordado, viene a los 10 años, 12 años, 15 años,
con el implante, no ha venido ninguna revisión, no ha hecho las pautas que nosotros le hemos dado porque él no ha querido, y entonces pues ahí es cuando vienen las complicaciones de esos implantes. ¿Y cuál es la experiencia más gratificante que te ha ocurrido a la hora de poner un implante? Porque supongo que a la hora de poner un implante y de un paciente que se ve, sin, por ejemplo, sin dientes, yo lo identifico como algo, un trastorno bastante complicado. Entonces, ¿cuál es la experiencia más gratificante? Pues gratificantes todas, pero hay una que fue la que más me llamó la atención, que fue, por ejemplo, una persona que mayor que tendría alrededor de unos 60 años, que toda su vida había estado con una prótesis que te pone, cada X tiempo le hacía llagas, úlceras en la boca del chancleteo y de que no se le adaptaba bien, no se adaptaba al pegamento, y la pobre no podía masticar, estaba amargada, estaba todos los días en el dentista con la prótesis, no había manera, le colocamos sus implantes y esa señora cuando vino a los 6-7 meses y se vio sus dientes que no se le movían, la más feliz del mundo. Y eso pues te hace sentirte, bueno, ya ves, recoger los frutos de tu trabajo. ¿Y qué le diría a una persona que está indecisa a la hora de colocarse un implante? Yo le diría, por tema de a lo mejor de precio, o porque tiene miedo, ¿qué le diría? pues yo le diría que no, que se lanzase, que no se dejara aconsejar por personas que se pusieron un implante hace 20 años, porque ni el proceso es el mismo, ni el implante es el mismo, ni la tecnología es la misma, y que prueben ellos mismos, o que se aconsejen de personas que han sido hace poco, de relativamente poco, y no dejarse influenciar por una persona que le ha dolido. Claro, hay siempre una persona que te puede doler, pero si hay 20 que no han sentido nada más que ligeras molestias, que con un paracetamol se le ha quitado, pues no, que no lo tengan tanto en cuenta. ¿Qué ocurre si un implante fracasa? ¿Cuál es el protocolo a seguir? Pues cuando un implante fracasa es muy importante primero ver por qué ese implante fracasa. Si es por causa del hueso, si es por causa de que el paciente no lo ha cuidado, si es por causa de que el paciente fuma, acumula placa, no tenemos una buena encía queratinizada que nos proteja ese implante, o si simplemente es porque el hueso pues no lo ha aceptado, lo ha rechazado, digamos, aunque ese es el mínimo, vamos, eso nunca suele pasar porque... ¿Se puede rechazar en un implante? ¿En la boca puede rechazar el implante? Puede, pero las probabilidades son prácticamente nulas, muy pocos casos. Siempre suelen ser más fácil que sea por factores externos, como malos hábitos, que por ese propio implante. Ahora, en el caso de que ese implante fracase, porque tenga infección, le hacemos las pruebas, hay que hacer una serie de pruebas que nos indican que ese implante ha fracasado. Lo que tenemos que hacer es quitarlo y dejar que ese hueso que tenemos ahí con infección cicatrice bien, limpiarlo todo bien y podemos incluso volver a hacer una regeneración. Colocamos dentro de ese agujero que ya hemos limpiado de infección, que tiene pegado el implante, ponemos ese hueso, ponemos nuestra membrana, cerramos nuestra encía y dejamos unos meses. Cuando ese hueso ha vuelto a verse fuerte, podemos volver a colocar ese implante, pero esta vez evitando que vuelva a ocurrir lo que en el anterior, atacando ese factor que no lo ha producido para que al nuevo implante que coloquemos no le suceda. ¿No te ha encontrado ninguna vez alguien que haya rechazado el implante? ¿O puede ser que alguien, por ejemplo, no se le pueda poner un implante por lo que sea, por algún problema? Sí, claro, es muy importante, siempre hablamos de colocar implantes, que es muy bueno, que hay que poner, que si tenemos hueso podemos colocar implantes, pero sí que es verdad que podemos hacer otro día, otro vídeo mucho más de más profundidad hablando de este tema, porque depende mucho de toda la medicación que tome el paciente. Tenemos que tener en cuenta si toma bifosfonato, que son para los huesos, calcio, anticoagulantes, antiagregantes. Es muy importante que tengamos controlado todo el tema, sobre todo de sangrado y del hueso, que es lo que más nos va a influir a la hora de colocar un implante y que ese implante vaya bien. Y evitar que no aparezcan urgencias o cosas en el momento de la cirugía. Prevenirlas, ¿vale? Hasta aquí lo que ha dado de sí nuestro capítulo de hoy, en nuestro podcast con nuestro doctor David Vergara. Suscríbete para más contenido, coméntanos en los comentarios qué te ha parecido este capítulo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.